Bien, ahora sí, nuevamente, bienvenidos, buenas noches. Pues vamos a empezar este nuevo capítulo, el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es un capítulo muy bonito, de muchísima enseñanza. Este capítulo, bueno, ya en otras ocasiones lo hemos visto, yo ya lo he estudiado, pero hoy encontré otros detalles que quiero compartirles que la verdad me dejaron asombrado. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si ponemos en manos de Dios este tiempo y que sea Él quien nos ilumine para entender lo que es su palabra? Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque nos has dado este espacio, este tiempo, Señor. Solamente tú lo provees, Dios, porque estás preocupado porque nosotros te conozcamos. Sepamos bien qué demandas de nosotros, Señor, en nuestra humanidad, qué demandas de nosotros. Gracias, Dios, por preocuparte por nosotros. Y te pido también, por favor, bendigas a los hermanos que están ahorita ya congregándose en este ciclo virtual y también a los que están por hacerlo, Señor, proveerles los recursos necesarios para que se puedan conectar y se vean beneficiados de la bendición que tú tienes preparada para el día de hoy. Gracias, Dios, porque la información que nos das en este momento va a ser de mucha ayuda para nosotros, para que sepamos cómo agradarte, cómo serte fieles, Padre. Te bendecimos, Señor, no porque nosotros lo merezcamos, sino al contrario, extendemos nuestras manos, nuestro corazón y nuestra mente hacia ti para que seas tú el que escriba. En el nombre del Señor Cristo Jesús, te alabamos. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar este bonito tema. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que fue el tema anterior, el capítulo anterior. Este fue el primer milagro de Jesús, ¿sí? Fue el primer milagro que convirtió Jesús el agua en vino en un evento que nada que ver con su ministerio, sin embargo, por amor lo hizo, ¿sí? Y fue la primera señal que hizo y fue de mucha bendición porque a partir de ahí los principales que Jesús quería que se beneficiaran eran sus discípulos. Con eso reafirmaron su fe de saber si estamos en el camino correcto, si elegimos bien al rabí que nos va a enseñar. Y ya después de eso, pues el Señor hizo varias señales. Pero pues qué lamentable porque termina el capítulo 2 diciendo que Jesús hizo muchas señales, pero sabía y Jesús conoce el corazón de cada uno y se dio cuenta de que lo buscaban nada más por las señales, pero no por el conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí Jesucristo dio prueba de su poder ante la humanidad. Pero ahora en este capítulo 3 vamos a ver la primera enseñanza, ¿sí? Inaudita, vamos a llamarlo así, que no se había enseñado hasta ese momento y rompió con todos los paradigmas que había en ese entonces. Entonces, en el capítulo anterior vimos el primer milagro y ahorita vamos a ver la primera enseñanza poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comenzar. Les preparé aquí un videíto y vamos a poner atención. Bienvenido, Nicodemo. No te alarmes. Él te espera. Yo no sé por dónde empezar. Tengo tantas preguntas que... ¿Nos sentamos primero? Oh, sí. Yo creo que tú no actúas solo. Nadie puede hacer lo que tú haces sin que Dios esté con él. Solo sería alguien que venga de Dios. Bien, aquí Nicodemo está haciendo unas afirmaciones de viva voz de él, ¿sí? Pero ¿quién es Nicodemo? Bien, Nicodemo es un fariseo, fue un fariseo, un líder religioso respetado.
¿sí? Lo que dijera Nicodemo era ley, era tan respetado que no se ponía en tela de juicio el sí o el no de Nicodemo. Él, como era fariseo, tenía una estricta dedicación a la ley de Moisés. Y dentro de todo este gremio de líderes religiosos, Nicodemo era un hombre importante dentro de la gente judía. Representa a las autoridades religiosas de aquella época. Cuando se le menciona, es porque Nicodemo empezó a sentir una curiosidad por Jesús. Quiso investigar por él mismo qué, qué, quién era Jesús. Vamos a recordar que ya tenía fama Jesús, ya había convertido el agua en vino. Obviamente eso es un milagro que iba a ser un grito, pero a voces. Sí, o sea, el hecho de que en una fiesta, en un evento nada religioso, Jesús se hubiera tomado la molestia de convertir el agua en vino, eso fue como que la algarabía, ¿sí? Imagínense la época. Y ahí ya se hizo fama Jesús como el convierte vinos, ¿no? Tal vez, se me está ocurriendo. Y luego todavía encima dice que terminando el capítulo 2 hizo muchas señales, o sea, sanó enfermos, curó leprosos, expulsó demonios, no sé, tantas señales. Entonces ya Jesús tenía su fama. Entonces esa fama llegó a oídos de los fariseos y sobre todo de Nicodemo. Y por eso Nicodemo arregla la situación para poder ir a visitar a Jesús. Ahora, la Biblia menciona que fue de noche. Esto es porque seguramente, como Nicodemo era una figura pública, quería hacerlo de una manera discreta. No quería que hubiera una así como que un llamamiento a la rivalidad, ¿no? Oigan, oigan, Nicodemo va a visitar al predicador, o al San Enfermos, o al convierte vinos, ¿no? O sea, y entonces toda la gente por morbo pues, iba a seguir a Nicodemo a ver, porque Nicodemo era Nicodemo. Entonces, él decidió de una manera discreta visitar a Jesús. ¿Para qué? Para que hubiera un buen intercambio de palabras entre él y Jesús, ¿sí? Y sin embargo, Nicodemo reconoce que Jesús tiene algo divino. Dice, es que nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Fíjense bien, Nicodemo es un ejemplo claro de que puede ser un erudito de Biblia, puede saber Biblia, puede ser una enciclopedia andando bíblicamente, puede ser el teólogo más grande que puede haber. Sin embargo, las tradiciones que imperaban en ese momento en los fariseos obstaculizaban el conocimiento, ¿sí? Y no permitía conocer más a fondo a Dios. Pero aún a eso, Nicodemo sabiamente se dio el tiempo para ir a visitar a Jesús para tener una relación más profunda. Es decir, con esa actitud, Nicodemo reconoce que el conocimiento sin acción no sirve de nada. Vamos a la siguiente escena. ¿Qué es lo que viniste a mostrarnos? Un reino. El tipo de reino que no puede verse sin haber renacido. ¿Renacer? Sí, Tú dices una nueva criatura. de verdad, te lo digo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne, y el que nace del espíritu es espíritu. Esa parte de ti, eso, debe renacer a una nueva vida. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Dime.
Bien, pues ahí tenemos unas palabras poderosas. A golpe de vista, hermanos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 3. A golpe de vista uno lo ve como algo histórico, ¿no? Eh, Déjenme usar la expresión, hasta como un cuento. Ah, qué padre, nacer de nuevo. Y Jesús le explica el nacer de nuevo. Pero cuando hacemos una hermenéutica de este pasaje, se encuentra con cada cosa que ahorita las vamos a ver, mis hermanos. Jesús primero empieza con un de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una declaración inhóspita. Me atrevo a decir la palabra inhóspito. Este, a ver, aquí hay un mensajito. Hermenéutica. Ay, hermana, qué bueno que me dice hermenéutica. Perdón si hablo con tecnicismo. Hermenéutica es la ciencia que estudia la palabra de Dios con todo el contexto cultural, con todo el contexto simbólico y con todo el contexto del autor, ¿sí? Este es, por ejemplo, mm, la Revolución Mexicana. Nosotros conocemos la Revolución Mexicana, este, mm, por la historia que nos han platicado y todo. Pero las personas, los historiadores, los estudiosos, se dedican a profundizar un poquito. Y no sé si ustedes han visto que hay muchos canales en YouTube que desmienten mucho de la historia que está, que nos enseñaron en la primaria o en la secundaria, ¿sí? Que para empezar, por ejemplo, Miguel Hidalgo ni fue este peleador de los derechos de los indígenas, ni fue un santo de devoción de Dios, porque era un tremendo. Sí, pero esto lo sabemos porque los estudiosos no nada más se enfocan a lo que nos dicen, sino se meten más profundo a ver qué fue y empiezan a ver raíces y empiezan a ver esto y empiezan a ver aquello y empiezan a desmenuzar un poquito la historia. La hermenéutica es lo mismo en cuestión a teología, así es, hermana, es parte de la teología, ¿sí? La hermenéutica es, a ver, está Jesús, ok, y está con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? A ver, vamos a estudiar quién es Nicodemo. Y se empieza a desmenuzar el personaje de Nicodemo. Ya que se desmenuzó, ok, ¿en dónde fueron? ¿En dónde se estableció? Pues seguramente fue en Judea. ¿Y qué pensaban los judíos? O sea, se hace un estudio más profundo. Eso es lo que significa la hermenéutica. Es la ciencia que investiga más a profundidad todo el contexto histórico, cultural, mediático, escrito de lo que dice la Biblia. No sé si me di a entender, hermana. Muy bien, hermana, sí. De hecho, por ahí, en YouTube van a encontrar ahí cursos de hermenéutica. Yo por ahí tengo uno. Déjeme ver si lo encuentro y se los comparto. Ya tiene ratito que lo tengo ahí, pero bueno, no nos desviamos, que me emociona, me emociona. Por sí ya estoy emocionado con este capítulo. Sí, aquí utilicé la palabra inhóspito. La palabra inhóspito significa que es una expresión que se refiere a pensamientos que son incómodos, desagradables o hasta difíciles de aceptar. Y fíjense bien lo que dice Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. En ninguna parte de la Biblia, mis hermanos, del Antiguo Testamento aparece nacer de nuevo. Y para Nicodemo así como que fue algo inhóspito, algo incómodo, algo que, a ver, no te entiendo. O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Sí? Porque no, era algo nuevo para Nicodemo. Entonces, por eso es que fue algo revolucionario, ¿sí? Este mensaje fue una revolución teológica impresionante para aquellos líderes estudiosos. Después dice que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer siendo un hombre? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en vientre de su madre y nacer? O sea, tanto fue el impacto de este mensaje para Nicodemo que cuestionó a Jesús. Sí, yo me imagino así la escena. A ver, maestro, a ver, Jesús, a ver, vamos a ubicarnos. Tú me dices nacer de nuevo. Y hasta me imagino, imagínense el rostro de Nicodemo. Aquí los actores, bueno, lo ponen así como sorprendido y todo. Yo me imagino a Nicodemo como que en su arrogancia fariseísta, del todo lo sé, el todo lo puedo, es como el renacimiento, ¿se refiere a eso? No, mi hermana, ahorita va a ver qué se refiere al nacer de nuevo. Este, yo me imagino que Nicodemo hasta hizo unos gestos, así como que, a ver, espérame Jesús, porque no te entiendo. ¿Puede acaso un hombre nacer de nuevo? Un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede salir un hombre viejo del vientre de su madre? O sea, con esa exclamación así de extrañeza, de decir, no me estés choreando, Jesús. ¿Sí? O sea, perdón la expresión, pero acuérdense que me gusta ser un poquito más, aventurado en este tipo de reacciones, ¿no? O sea, no me estés diciendo esas cosas, y menos a mí, que soy estudioso de la Biblia. Por Dios. Entonces, aquí Nicodemo entró en una confusión franca, ¿sí? Y dijo, a ver, Jesús, definitivamente no te entiendo. Entonces Jesús, con toda la paciencia del mundo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ok. Miren, mi hermana, Mara, aquí dice, de cierto, que el que no naciere de agua, o sea, no es renaciere, es naciere de agua. Ahorita en el siguiente versículo va a ver la diferencia que hay entre uno y otro nacimiento. Pero aquí hay dos ingredientes que está incluyendo el Señor Jesús, agua y espíritu. El agua, acuérdense que Juan ya bautizaba, ¿sí? ¿Y cuál era su mensaje principal antes de bautizarse? Arrepiéntanse. Entonces, para que uno pudiera bautizarse tenía que arrepentirse. Y entonces con el agua simbolizaba un lavamiento de pecados, meramente símbolo. No quiere decir que literalmente con el agua se lavaban los pecados, no. Era un simbolismo público en el que le decía a la gente, señores, delante de ustedes, reconozco que soy pecador y que me arrepiento, y se sumerge. Exactamente, casi lo mismo que ustedes hicieron, mis hermanos, cuando se bautizaron, ¿se acuerdan? Tiene que ser un evento público, un arrepentimiento público, una declaración pública. Y en ese momento, porque ya existe un arrepentimiento y un simbolismo de lavado de pecados, es cuando el Espíritu entra en la persona. ¿Sí? A eso se refería nuestro Señor Jesucristo, que son los ingredientes de una verdadera transformación. ¿Sale? Después, en el siguiente versículo, ¿qué dice? Fíjese bien, mis hermanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir esta frase? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Bien, todos pasamos por un nacimiento biológico, por un nacimiento natural. Todos estuvimos ahí involucrados. La prueba de eso es que, gracias a Dios, estamos aquí presentes. ¿Sí? Entonces, todos experimentamos ese nacimiento carnal. Después de 9 meses de gestación, salimos del vientre de nuestra mamá, fuimos criados, fuimos educados, fuimos creciendo
y el proceso biológico se encargó de hacernos lo que somos ahorita. Ese es el nacimiento de carne. Pero vamos a recordar que cuando uno se mueva bajo los deseos, bajo los instintos carnales, no hay espíritu, no podemos adorar con espíritu, porque, como dice Pablo, estamos muertos en nuestros delitos por nuestros pecados. Entonces, el espíritu no ha nacido, nuestra carne ya. Y cuando tenemos hambre, nuestra carne sacia la necesidad. Cuando tenemos sed, nuestra carne sacia la necesidad. Cuando queremos pecar, nuestra carne sacia la necesidad de pecar. ¿Cómo está eso? Hay muchas formas en las que el hombre cae en pecado. Yo quiero, dicen por ahí, ¿no? Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿A qué le dice esa frase? Ah, pues que ya sabe el cuerpo que pues es viernes, es día de descanso, o sea, se aproxima el fin de semana y pues vamos a darle duro y rico a todas las diversiones, a todo lo que, a todo lo que hace satisfacer a la carne, ¿sí? ¿Y el espíritu en dónde está? ¿En dónde quedó? Entonces, allí es donde empieza el nacimiento, el nacer de nuevo, pero ya no en carne, ahora es en espíritu. Entonces, si se da cuenta, mis hermanos, ya no renace, porque nunca nació en espíritu. Simplemente ahora nace con espíritu. En el momento en que nos arrepentimos, aceptamos a nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, estuvimos, hubo un momento en que nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, ¿sí? Y eso es un nacer de nuevo. Despertamos a una nueva vida. Como dice Pablo, somos una nueva criatura. Entonces, en los dos puntos es un nacimiento nuevo. Esta analogía Jesús la usa para que Nicodemo pueda entender a qué se refería ese nacer. El nacer biológico es el de la carne y carne es. Pero cuando uno nace en espíritu, entonces ahora nos convertimos en seres espirituales. Es necesario, es necesario nacer de nuevo. En el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está afirmando. No es negociable. No es por si quieres nacer de nuevo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, un bebito cuando está en el vientre de su mamá, de su mamá. Usted no le va a decir al bebé, ay, bebé, ya estás aquí. Bueno, pues si quieres nacer, bienvenido, ¿eh? Usted no le dice eso. ¿Por qué? Porque sería algo absurdo. El mismo proceso de gestación se va a encargar de expulsar al bebé del cuerpo de la madre. No es por si quiere, por si se le antoja al bebé. No. Va a llegar un momento, aunque no quiera el bebé, va a llegar un momento en que tiene que salir de la mamá. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con el nacer de nuevo espiritual. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, con esto queda reafirmado que es un requisito obligatorio, nacer de nuevo, no el bautizo. El bautizo es nada más una confirmación pública de que somos, de que reconocemos públicamente que necesitamos a Cristo y que estamos decididos a seguirlo. Y es un acto de obediencia, de fe. Pero el bautizo no salva. Lo que salva es nacer de nuevo, la convicción de que necesitamos ese acercamiento espiritual con nuestro Dios. Ahora, posteriormente dice Jesucristo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de espíritu.
Les voy a confesar algo, hermanos. Este versículo yo no lo entendía muy certeramente, como que no entiendo. Pero gracias a Dios encontré un material y ahorita se los voy a explicar si me lo permiten. Usted cuando nace carnalmente, mm, seguramente ninguno de nosotros nos acordamos cuando nacimos, ¿verdad? El momento en que nacimos y qué fue lo que primero que vimos. Simplemente nosotros existimos. Conforme fue pasando el día, o el tiempo, los años, ya fuimos agarrando nuestras decisiones para saber qué hacer con nuestras vidas, en el mejor de los casos, porque sabemos que hay personas que no tienen ni idea de qué pasa con su vida, ¿no? Pero bueno, eh, el espíritu, el nacer del espíritu, así es. El espíritu tiene un actuar libre, ¿sí? Un actuar soberano que no le pide permiso a usted para actuar. Yo en algunas ocasiones les había comentado, hace, no sé, hace como 25 años tal vez, el pastor que bondadosamente se prestó para ministrarnos, yo le dije, o sea, yo casi hasta lo corrí de la casa porque no quería yo que él mangoneara mi casa, no, que ordenara lo que yo tenía que hacer. Estaba yo, divagando, ¿no? Y todavía me acuerdo que en alguna ocasión, platicando con mi esposa, yo le dije, la verdad es que yo ni me imagino, dar Biblia, ¿no? O dar clases de Biblia o predicar o sea, estaba yo totalmente cerrado, o sea, estaba cerrado. Entonces, el Espíritu actuó en mí, no me pidió permiso y vean dónde estoy, ¿no? Y esto es por gracia de Dios, porque la verdad, por mis propios méritos, no estaría yo aquí, ¿sí? Y así como yo, estoy casi seguro que aquí en este grupo, y no estoy alardeando de profecía ni nada, no soy profeta para nada. Yo solamente soy una prueba de fe de que realmente el Espíritu actúa libremente y que seguramente en alguno de ustedes de este grupo va a actuar tan libre que seguramente de aquí se va a levantar otro enseñador de Biblia, ¿sí? Y hasta más erudito y culto que su servidor para que empiece a ser más obreros hacia la mies, ¿sí? Entonces, el Espíritu actúa de una manera, como dice aquí, como el viento. No sabe ni a dónde va, no sabemos ni a dónde va, ni de dónde viene. Simplemente lo sentimos y vemos su obra, cómo está. Después dice que Jesús se toma, se toma un encuentro de maestro a maestro con Nicodemo, porque Nicodemo le vuelve a preguntar como que un poquito reacio, ¿no? ¿Y cómo puede suceder esto? ¿O cómo puede hacerse esto? Y Jesús lo confronta y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ya hay un encuentro de rabinos, de maestro a maestro. O sea, no cualquier hoja de estafiate está ahí enfrente. Y Jesús lo confronta. ¿Tú eres maestro y no sabes de lo que estoy hablando? Con esto le está enseñando Jesús que tiene autoridad. No es una teoría, no es una ocurrencia de Dios la que se le puso en la mentecita. No, simplemente es una opinión, es más, ni opinión es un decreto de Dios, todo este conocimiento que le estaba dando a Nicodemo. Es un conocimiento y de revelación divina. ¿Sí? Entonces, no me imagino el rostro de Nicodemo ahí, con una cara de asombro, porque nadie se podía atrever a de hablarle así a un Nicodemo. ¿Cómo? ¿El ungido de Dios? Nadie se podía atrever. Y sin embargo, Jesús, el de Nazaret,
El que se acuerdan que había dicho Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pues ese insignificante lo confrontó y le dijo, tú que eres maestro y no sabes qué es esto. Después dice, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis de nuestro testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los fariseos se obsesionaban tanto en la ley que no lograban ver las cosas espirituales, ¿sí? No lograban ver más allá de lo que sus tradiciones decían. Hoy, por ejemplo, impera muchas tradiciones, pero por ejemplo, el bautizo de niños es una tradición y están más preocupados, lo voy a poner así, están más preocupados los papás y los padrinos por el festín que por la ceremonia. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuántos invitados llevamos? No, pues ya llevamos 150. Yo creo que sí llegamos a los 200. No, pero todavía faltan los de allá. Ah, no, entonces sí es cierto, ya, no, sí llegamos a los 300. ¿Y qué vamos a hacer? Oye, ¿qué te parece si hacemos un arroz con esto, con aquello? Empiezan a preocuparse más por esas tradiciones. Exacto, la comida, el vestido. Sí, hermana, exactamente, exactamente. ¿Y cómo los vamos a acomodar? Oye, ¿vamos a contratar meseros? Oye, ¿vamos a hacer eso? ¿Vamos a hacer aquello? Porque es la tradición, ¿sí? Entonces, y a la fecha que no se pase. Así es, hermana, sí es cierto, sí es cierto. Entonces, están más preocupadas por la tradición, ¿sí? Que por llevar las cosas realmente espirituales. Por ejemplo, nosotros, a mi hijo, este, en su momento lo bautizamos por la Iglesia Católica. eh, yo le dije muy claro a mi esposa, le digo, mira, ¿sabes qué? Estamos muy tronados de dinero. Apenas estaba empezando el negocio. Yo ahorita no tengo para agasajar a X número de gente. Este, y la verdad es que pues, nada más vamos a que le den el agüita al niño y ya, se acabó. Porque ese es el bautismo, ¿no? Afortunadamente mi esposa lo comprendió, estuvo muy de acuerdo. Y nada más hicimos la ceremonia, ¿sí? Nada más hicimos la ceremonia y terminada la ceremonia, cada quien para su casa. Hicimos ahí en la casa nada más algo muy cercano y creo que fuimos muy poquitos. Si llegamos a 20 personas fueron muchos, ¿no? Una comidita con taquitos placeros y ya. Porque de veras, yo en lo particular digo, no quiero ponerme aquí de víctima ni llorar en sus hombros, hermanos. Pero estábamos un poquito, muy precarios en dinero. Casi prácticamente recién casados, teníamos un año de casados, poco más de un año de casados y no teníamos dinero para tener tantos invitados, ¿no? Pero hay gente que hasta empeñan y se endeudan y tarjetazos y a veces sin intereses y lo que sea, con tal de llevar a bien la tradición. Ahora, en el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? ¿Se acuerdan que al final del capítulo 2 Jesucristo hizo señales y señales físicas? Es decir, sanó enfermos, curó leprosos, resucitó muertos, expulsó demonios, etcétera, etcétera. Son señales físicas, señales carnales. Y no las entendían. Jesús era el preámbulo para que dijeran, Señor, queremos seguirte, enséñanos, ayúdanos, fortalécenos, no sé. Pero lejos de hacer eso, llevaban y llevaban más enfermos, así como que a granel. Ahora te toca a ti, ándale, dile que tú no te quite la diabetes. Ahora dile que, ándale, que te quite el ojo tuerto, ándale. Y ahora a ti Pero nunca se preocuparon por ver de dónde venía ese poder. Entonces, no entendían las cosas terrenales. Y dice aquí Jesucristo en el versículo 12, siendo carne y no entiendes las cosas terrenales,
Siendo carne, ¿cómo quieres que te explique las celestiales? Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, porque ahí el Espíritu nos va a abrir el panorama y se los digo de veras, mis hermanos, ¿sí? Y se los digo con toda la modestia del mundo. Yo soy un humanito caminante que da fe de ello. Yo estaba más que tapado de la mente, mis hermanos. No, no, no sé qué sigue después de lo tapado, pero eso, sí. Yo no tenía, yo no percibía, no concibía, no nada, no nada. Estaba yo muy cerrado. Yo estaba muy cerrado. Y una vez que por gracia de Dios el Espíritu me va me enseñando más cosas, me quedo de wow. De verdad, hay veces, hermanos, que haciendo los estudios bíblicos o mis devocionales, caigo llorando porque el conocimiento estaba tan enfrente de mí y yo no lo veía. Y hasta que lo vi me doy cuenta y es cuando me doblo en rodillas y digo, Dios, perdóname. ¿Cómo fui tan descuidado en esto, en aquello, en esto otro? Sí, ahora, no con eso quiere decir que ya somos inmunes para pecar. Mientras sigamos siendo carne, estamos propicios al pecado. Pero tenemos uno que es abogado y justo ante nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense esta declaración, ay, de tanto poder. En el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Fíjense bien, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. ¿Quién fue ese? Aquí lo dice, el Hijo del Hombre. Cuando Jesús se refiere a él como el Hijo del Hombre, no es un título así como que, pues uno de tantos, ¿no? El Rey de Reyes, el Hijo del Hombre, el Señor de Señores. No, cuando él se refiere al Hijo del Hombre, él está dando a entender o está asegurando, más bien dicho, su verdadera humanidad, ¿sí? Está declarando lo humano que es, así como usted y como yo. Es verdaderamente hombre. Pues el Hijo del Hombre dice, ¿en qué tiempo está ese verbo ser, estar? Está en el cielo, está en tiempo presente. Órale. Entonces, el Hijo del Hombre está en el cielo. O sea, yo creí que estábamos con Nicodemo, pero al mismo tiempo está en el cielo. Ah, entonces ahí está otra declaración de su verdadera divinidad. Entonces ahí es cuando Jesucristo está diciendo, yo soy verdadero hombre, yo soy verdadero Dios. ¿Sí? Híjole, cuando empecé a ver todo esto, créanme que se me fundieron los fusibles. Es una información muy importante, muy bonita, muy vasta. Entonces, y él es el único que tuvo la autoridad porque ni Mahoma, ni Buda, ni nadie de todos los dioses que conocemos ha declarado esto. Yo soy Dios, yo soy hombre. Nadie. Es el único ser humano que hizo ese decreto. ¿Sí? Después en el versículo 14 dice, y como Moisés levantó y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Perdón, se me pasó este, este ítem de la diapositiva. Él mismo afirma su deidad siendo verdaderamente humano, lo que habíamos comentado. Bien, aquí habla que Moisés levantó una serpiente en el desierto. Esto se menciona en el libro de Números 21, 4 al 9. Voy a tratar de irme rápido porque luego me emociono y se nos va el tiempo bien rápido. Este, en ese tiempo, Moisés, vamos a recordar, para los que vieron la película de los 10 mandamientos, liberó al pueblo de Israel, ¿no? De Egipto. Los liberó de la esclavitud con 10 plagas y después, cuando fueron cruzando el Mar Rojo, Dios abrió el mar, pasaron por el medio del mar y cuando ya estaban a salvo los israelitas,
los egipcios fueron tras de ellos, en medio del mar se cierran las aguas y termina por ahogar a todo ese ejército. Pero después, los israelitas estuvieron murmurando y quejándose contra Moisés y contra Dios, estando ahí después del otro lado del Mar Rojo. Y entraron en rebeldía. Y no nada más una ocasión, muchas ocasiones. Pero en una de tantas esas ocasiones, se enojó tanto Dios que les mandó serpientes. Y entonces se escabullían las serpientes y serpientes venenosas. Y persona que veían, persona que mordían y muchos de ellos morían. Entonces Moisés se apiadó del pueblo y oró a Dios y dijo, ten piedad por favor de tu pueblo. No permitas que tu pueblo perezca en este desierto. Entonces Dios le dijo, constrúyete una serpiente de cobre y levántala en un mástil para que todo el pueblo la vea. Y el que vea la serpiente será sano y no morirá. Bueno, esa historia la menciona Jesús en el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un mástil para que todo el mundo vea el poder que Jesucristo hace en la cruz. Desde allí ya le está profetizando a Nicodemo lo que va a pasar con él. Y después dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo que con las serpientes. Todo el que vea a la serpiente no se pierda, no fallezca, sino viva. ¿Sí? Después de esto viene el pasaje más bonito de toda la Biblia. Muchos lo conocemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es un texto emblemático. Me atrevo a decir que hasta a lo mejor es el estandarte de los cristianos, ¿no? El texto estandarte de los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó a quién? Al mundo. O sea, está abierta la posibilidad a todos, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 17 dice, porque no envió a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. No pudo haber enviado a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mundo ya intrínsecamente ya está condenado. Ya está condenado. Usted y yo ya estábamos condenados. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para no recibir la condenación? Voltear a ver hacia Jesús y creer en Él. Y entonces, por el hecho de saber, pues de voltear en Él y creer, ya somos salvos. Entonces ya la condenación no aplica a nosotros. ¿Sí me explicó? O sea, Jesucristo no vino a condenar. El mundo ya está condenado. Ya por default ya está condenado. Él vino a salvar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir hacia Jesús. Jesús revela el gran amor de Dios por la humanidad y envía a su Hijo a morir por nosotros. Y jamás Jesús tenía como objetivo condenar a las personas. Al contrario, a todos los que ya estábamos condenados, nos vino a rescatar, nos vino a salvar. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que no cree, los que no creímos en su momento, ya habíamos sido condenados, ya por default, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a recordar, hermanos, antes de conocer a nuestro Señor, cómo éramos. A lo mejor usted dice, no, pero es que yo no robé, yo no asesiné, yo no era sicario, yo no era drogadicto, yo no era. Sí, está bien, de acuerdo. Pero hacía otros pecados que ante los ojos de Dios eran pecados. El pecado es pecado y el pecado es condenación. Entonces, ya estábamos condenados. Sin embargo, dice aquí, describe la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz. ¿Puede realmente una persona amar a las tinieblas sabiendo que hay luz? Lamentablemente sí, hermanos. Sí, sí la hay. Sí. La salvación está disponible para aquellos que creen en Jesús. La condenación ya está intrínseca, lo que habíamos dicho. Por eso es que la misión de nuestro Señor Jesucristo fue salvar. Y el requisito para poder ser salvos es creer en Él. Bueno, entonces aquí la salvación está disponible para aquellos que creen en Jesús. La condenación ya viene intrínseca, como lo habíamos visto, y lo único que tenemos que hacer es creer en nuestro Señor Jesús para que se haga efectiva la misión de nuestro Señor aquí en la tierra. Posteriormente, en el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea de manifiesto porque sus obras son hechas de Dios. La palabra de Dios, sí, nos da esa luz que necesitamos para comprender todos los errores que nosotros hacemos. A veces nosotros vivimos en pecado y no lo sabemos, lo damos como algo normal, como algo que pues, cualquier ser humano lo puede vivir. Pero cuando vemos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta, con base a la luz, que nuestro proceder no es el correcto. Y entonces ahí es donde entra el conocimiento para poder vivir con base a lo que el Espíritu quiere que nosotros vivamos, porque ahora ya somos personas espirituales. ¿Sí? Bien. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nosotros estamos llamados para ser santos y por eso es que tenemos que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo no hay santidad. Y si no hay santidad, dice aquí Hebreos, no podemos ver al Señor. Yo me imagino que cuando termina ese diálogo con Nicodemo, el Señor Jesucristo, es, fue una bomba de información para Nicodemo, siendo él maestro de Biblia, no tuvo otra más que declararse derrotado ante tanto conocimiento, se sintió seguramente, y no es motivo de orgullo, pero él se sintió tal vez hasta a arrepentido, se sintió ay, se me fue la palabra, al grado tal, humillado tal vez, que Jesús lo reconfortó con un abrazo. Esta escena me encanta porque les voy a hacer una confesión, hermanos. Si hay algo que yo deseo más en el mundo, es poder abrazar a mi Señor. Yo como anhelo un abrazo de Él, ¿sí? No sé, es una emoción que yo tengo y que en su momento, si Dios quiere, la voy a cumplir. Yo quiero ese abrazo reconfortante del Señor. Posteriormente, cuando termina Nicodemo de entrevistarse con el Señor Jesús, Jesús, junto con su gente, se va hacia la tierra de Judea, ¿sí? Y la Biblia dice en el versículo 23 del capítulo 3 que en paralelo Juan el Bautista estaba en Enón. Más o menos, aquí puse un mapa para que se den una idea de la distancia que hay
entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Sí? Así a simple vista vemos que no es nada cerquita. Bueno, curiosamente los dos, en el mismo momento, en diferentes tierras, estaban bautizando. ¿Sí? Estaban bautizando. Jesús y sus discípulos estaban bautizando y Juan Bautista estaba bautizando. En el versículo 24 dice, porque Juan no había aún sido encarcelado. Aquí está dando una retrospectiva, ¿no? Está diciendo que va a ser cancelado. Pero aquí en ese momento, cuando estaba bautizando en paralelo con Jesús, no estaba, no estaba encarcelado. Bien, ¿esto a qué nos lleva? En los siguientes versículos dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fíjense bien la frivolidad de los temas de la gente. Y hasta la fecha, nos encanta estar perdiendo el tiempo en discusiones banales, en discusiones que no tienen ni nos edifican ni nada. Aquí, al decir la discusión sobre la purificación, casi estaban haciendo como que, ¿y tú quién crees que tenga más validez, el bautizo de Juan o de Jesús? ¿El convierte vinos o el san enfermos? No, pues yo creo que el San Enfermos, ¿no? Pues porque está haciendo señales. Pero pues Juan también es rabí, es también maestro. O sea, estaban viendo a ver cuál tiene más purificación, cuál bautismo tiene más purificación. Sí, digo, cualquier similitud con la vida actual es mera coincidencia. Después en el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, o sea, el tal Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, mi chavo, te están robando mercado, casi, ¿no? O sea, ponte avispa porque te está robando gente. Y fíjense lo que les dijo Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué sabias palabras. Casi es, si Dios lo permite, que se haga su voluntad. Así de fácil. A Juan no le importaba si él tuviera 5 y Jesús tuviera 50. No, él venía a hacer su misión también, que era bautizar. ¿Sí? En el versículo 28, vosotros, vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. O sea, él todavía está reafirmando, le está diciendo, señores, a mí no me preocupa, no estoy compitiendo con Jesús, yo no, yo no soy el Cristo. Al contrario, delante de ustedes son testigos que yo les dije, yo soy el que le estoy abriendo el camino a él. Sí. Entonces, ahí este tipo de gente, y siempre la va a ver quién es mejor, a ver qué pastor predica mejor, Chuy Hurtado o Gary, a ver quién canta mejor de los de alabanza, a ver quién es el mejor guitarrista. Nos afanamos tanto en banalidades que perdemos de vista lo que realmente importa, ¿sí? Y no olvidemos eso, hermanos. Cada vez que tengamos la oportunidad de emitir un juicio, acordémonos. Nuestro juicio tiene que ser a favor del mensaje de Dios, del conocimiento de Dios, de las obras de Dios. ¿Sí? Entonces, estas personas como que estaban deseosos de meter cierta cizaña, ¿no? Y todavía les pone una analogía, Juan. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Cuando un amigo de nosotros, un familiar que estimamos mucho, que amamos, y nos dice, oye, ¿qué crees? Te invito a mi boda, ya me voy a casar. En serio, brother, te felicito, qué bueno. Y empieza el abrazo. Y se goza uno con el novio. Eso es a lo que se refiere Juan. Yo no vine a competir con el novio, yo no vine a enamorar a la novia.
Yo soy el amigo que se pone gozoso con el esposo porque se va a casar, ¿sí? Y lo mismo, nosotros por el gremio que nos desenvolvemos, pues tiro por viaje nos presumen los embarazos, ¿no? Licenciado, hermano, ¿qué cree? Ya nos embarazamos, ya vamos a tener, felicidades y nos abrazamos y qué bueno, gloria a Dios, etcétera. Nos gozamos, pero nunca, ¿ya tienes otro? Uy, yo ya tengo tres y tú apenas llevas con uno, pues échale ganitas, a ver cuándo me alcanzas. No, hermanos, no, ese no es el gozo del novio, en este caso, como dice Juan, nos gozamos porque gracias a Dios va a venir un bebito, porque gracias a Dios se está casando. Y en este caso, aquí está diciendo que él se goza con el novio, pero el principal, el personaje, el protagonista de la boda, pues obviamente es el novio. Dice, con ese contexto, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, que él sea más y yo menos. Rápido les platico, mis hermanos, por gracia de Dios, eh, unos novios me pidieron que si les podía yo dirigir su ceremonia religiosa para su casamiento. Pues la emoción me embargó, se los confieso. Yo dije sí, yo dije que sí, no tengo problema. Pero mi pregunta obligada fue, a ver, novio, porque ya los conocí. A ver, novio, una pregunta, no me lo tomes a mal, pero ¿cómo vas a ir vestido? Ay, híjole, es que no sé. Bueno, en cuanto sepas, me dices, porfa. ¿Por qué, con qué intención hice esa pregunta? Porque como él vaya vestido, yo voy a ir vestido. Porque yo no, porque si él va a ir con traje normal y yo voy a ir de smoking, no, mi afán no es opacar al novio, al contrario, ¿sí? Yo iría de una vestimenta un poco más baja de nivel porque el protagonista es el novio. Yo no quiero acaparar miradas, yo no quiero nada. Ahí el novio es el que se casa y el novio es el que se tiene que lucir, ¿sí? Y ese es uno de los protocolos que cualquiera que va a una reunión tiene que seguir, porque muchas veces te invito a la boda, sí, va a ser la boda, y todo el mundo anda comprando los mejores vestidos, los mejor, porque quieren lucir y no les importa si opacan al novio o no. Aquí no. Uno tiene que vestir de una manera formal, pero que no opaque al protagonista del evento. Y aquí dijo que Juan, muy, muy certero, es necesario que él crezca, es necesario que él se luzca y que yo me haga chiquito, que yo mengüe. Es más, si nadie me ve, mejor, ¿sí? Entonces, ahí es un principio para el ego. Bien, después, en el versículo del 31 al 33, el que arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir todos estos versículos? Primero, Juan destaca que Jesús, al ser un, una personalidad del cielo, tiene autoridad sobre todas las cosas. Y eso incluye a su propia creación, la tierra, los humanos, la flora, la fauna, todo. Si bien él y otros hombres pueden hablar de cosas terrenales, Jesús con autoridad puede hablar de cosas celestiales, cosas que usted y yo no podemos hablar, no tenemos autoridad para hablar. La autoridad que nosotros tenemos para hablar de cosas espirituales y celestiales la tenemos por parte del Espíritu, porque tenemos al Espíritu en nosotros. Pero nosotros, por nuestras propias carnalidades, no podemos tener autoridad para hablar cosas celestiales, porque no venimos del cielo. Y Jesús sí. Entonces, Él tiene con toda autoridad poder para hablar cosas celestiales, porque vino directamente de Dios. Además, Juan destaca que Jesús, al ser del cielo y tiene autoridad sobre todas las cosas, no hay quien le sea rival.
Así de fácil. No hay quien que se le ponga, ni el famoso Nicodemo pudo contra Jesús. Vimos que hasta la confrontó. ¡Pum! Y tú, siendo maestro, ¿no entiendes estas cosas? Juan destaca la importancia de recibir el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Cuando alguien acepta a Jesús en su vida y lo testifica, lo manifiesta con sus obras, dicen, este amigo algo tiene que no es el mismo, que es cambiado y hasta parece que es mejor gente. Es porque da testimonio, está emanando el poder de Dios en su vida y toda la gente ve el cambio en esa persona. Con eso, con esos cambios, con esos frutos, esta persona reconoce que Dios es fiel y verdadero en todo momento. Y prueba de ello es la vida de él, que emana esa testificación, ese testimonio. En el versículo 34 dice, porque el que, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el testimonio por medida, no da el espíritu por medida. A ver, hermana América, ah, ¿sabe qué? Usted, estoy hablando nada más así, poniendo un ejemplo. Usted porque tiene, no sé, 10 años de ser cristiana, le toca tantos kilogramos de espíritu. Y a usted, hermano Julio, como que ya tienes un poquito más, ¿no? Tienes como 12. Te toca un poquito más que la hermana América, un poquito más de kilos de Espíritu Santo. No, a eso se refiere Juan. Dios no da por medida, o sea, no nos dosifica el espíritu. No. El espíritu no vive a medias en nosotros. Mientras aprendes, pues voy a vivir esta semana contigo, Paola, voy a vivir contigo, y la semana que entra, no. Y dependiendo a ver cómo te portas. No. El espíritu habita plenamente en nuestras vidas. Por eso dice ahí que no tiene medida. En el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo bien tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no la verá, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente, ya no lo está diciendo Jesús, lo está diciendo Juan. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ahora Juan se lo dice a estos discípulos confabulados en las banalidades. Si ustedes se siguen fijando en pequeñeces y no en lo que realmente es el Hijo de Dios y no lo que realmente es el Hijo del Hombre, miren, ya no pierden el tiempo. Con esas actitudes se están rehusando en creer en el Hijo de Dios y no tendrán misericordia de Dios sobre ustedes. Va a tener ira. ¿Sí? Este capítulo 3 es un momento, un estudio que a mí en lo particular me, me agitó todo mi ser, como cuando uno agita las cosas y luego cuela uno las cosas, se queda el asiento en la coladera, ¿no? Así yo me sentí con este capítulo, ¿sí? Y por eso moría de ganas de compartírselos, porque yo sentí una experiencia muy bonita. Y si a raíz de este capítulo tienen más dudas, por favor, hermanos, con toda confianza, chatéenme, háganlo saber en el grupo. Así como la hermana Mara estaba preguntando, que le agradezco sus preguntas, surgen muchas preguntas. Yo diariamente tengo muchas preguntas en la Biblia, ¿eh? Cada vez que leo la Biblia, y bueno, ¿y aquí qué quiso decir, no? Pero bueno, sí les confieso que eso para mí fue un impacto muy bonito el que tuve al estudiar este capítulo y quería compartírselos. Ya se me estaba haciendo noche para compartirlos y luego que se me va la luz. Pero bueno, si Dios lo permitió es por algo, ¿no? Pero tenemos la tecnología, los recursos. Ahorita terminando voy a editar los dos videos para hacer uno solo y que quede como si nada hubiera pasado dentro de lo que se pueda.
Bien, hermanos, pues se acabó este capítulo 3, muy bonito, muy nutrido. Y alguna duda, algún comentario que tengan, con toda confianza, si lo quieren extender, adelante. ¿No? ¿Todo bien? Igual, hermanos, si tienen alguna petición de oración. Muchas gracias, hermana Paula. Si tienen alguna petición, con toda confianza, háganosla saber. Y el capítulo siguiente también está buenísimo, hermanos, porque de plano Jesús va con todo, va a romper todos los modelitos que tenían los judíos, los rompe, nada más porque Él es Dios, nada más. Pero bueno, mis hermanos, les agradezco mucho. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo y agradecemos a Dios el hecho que nos haya dado la oportunidad de conocerlo? Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, porque has sido fiel con nosotros. Nos has dado tu conocimiento. Gracias, Dios, porque los que estamos aquí nos hemos visto beneficiados y bendecidos por tu palabra. Tu palabra es vasta, Señor. Y creo que apenas estamos conociendo la puntita del iceberg de todo lo que tienes preparado para nosotros en toda una eternidad. Gracias, mi Dios, por tus misericordias. Te pedimos, por favor, Dios, nos hagas entrar en una noche de descanso para que podamos recuperar energía y mañana empezar nuevamente un nuevo día con tu favor, si así tú lo permites, Dios. Bendice a mis hermanos que bondadosamente han dedicado su tiempo para escuchar a tu servidor, pero sobre todo para poner atención a lo que tú tienes destinado en tu palabra. Mi Dios, no tenemos otra cosa más que agradecerte y ofrecerte nuestras vidas para que tú hagas de ellas lo que tu libre espíritu quiere que nosotros rindamos. Tú eres soberano y te entregamos nuestras vidas a tu soberanía. Gracias, Dios. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les agradezco. Muchas gracias, perdón por la interrupción de la luz, pero bueno, pues es algo que no se puede controlar. Les agradezco mucho nuevamente su tiempo. Que pasen muy bonita noche y nos vemos dentro de 8 días. Saludos y bendiciones. A ver, hay un comentario, un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana América. Claro que sí, mi hermana. Un abrazo para todos. Mi hermana Paola, buenas noches. Muy buenas noches, igualmente, mis hermanos. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga.